Otra vez paró. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los dejamos en compañía del programa Cada Día con Dios, con el pastor Remberto Parada. Nos alegra saludarlos y muchas gracias por estar ahí. Estamos agradecidos al Señor también por tener la oportunidad de compartir con usted la palabra de Dios. Y recordarle una vez más que Cristo viene muy pronto y hay que prepararse. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de constante crecimiento y de constante relación. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto podemos dar pasos errados. Por eso el tema de hoy es los primeros pasos peligrosos. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a los hebreos, nos dice algo que es bueno que lo tomemos en cuenta. En el capítulo 3 de la carta a los hebreos, el verso 12, dice el apóstol: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Cuando nosotros analizamos la gente que siguió a Jesús, vamos a encontrar que muchos de aquellos que siguieron a Jesús no lo siguieron hasta el fin. Muchos se echaron para atrás, porque cuando el Señor Jesús comenzó a hablar en forma más profunda de cuáles eran los lineamientos del reino de los cielos, algunos comenzaron a considerar eso con sus preferencias personales y prefirieron no seguir a Jesús. El Señor muchas veces habló de cosas profundas. Y cuando el Señor comenzó a marcar el camino correcto para ir al cielo y para ser ciudadanos del reino de los cielos, algunos tuvieron que analizar y ver cuáles eran sus preferencias personales, y a causa de sus preferencias personales ellos eligieron apartarse de Jesús. El Señor Jesús dijo, por ejemplo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre para muchas personas no es algo bueno porque se considera debilidad, se considera como algo que no es correcto. Yo no tengo que permitir que se abusen de mí. Yo tengo que ser una persona que no se deje mandar, que no se deje dominar. El Señor Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Son cosas demasiado profundas y difíciles de aceptar por una persona que no tiene la mente en la mentalidad de Cristo. Eso es importante entender. Ahora, ¿cuándo es que el ser humano comienza a dar pasos peligrosos? Cuando de pronto recibe la palabra de Dios y comienza a compararla con sus preferencias personales. Y cuando no coincide lo que Dios dice con mis preferencias personales, yo comienzo a analizar: ¿me conviene seguir en este camino o mejor sigo mi propio camino? Y ahí comienzo a dar los pasos peligrosos hacia la apostasía. Es muy necesario que nosotros aprendamos
que para seguir a Cristo no puedo fomentar mis deseos personales. El Señor Jesús dijo muy claramente, si ustedes quieren venir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismos. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Vamos a analizar, por ejemplo, qué se negó Jesús para poder venir a esta tierra y liberarnos del pecado. El Señor Jesús era el comandante de las huestes celestiales. El apóstol San Pablo, escribiendo a los filipenses, en el capítulo 2 menciona que nosotros deberíamos tener el mismo sentimiento de nuestro Señor Jesús, porque el Señor Jesús, siendo Dios, no se aferró a su lugar y a su condición de Dios, sino que se vino a esta tierra y nació como un ser humano. Y estando en la condición de ser humano, se humilló y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, él fue condenado a la muerte y muerte de cruz como la peor muerte que existía. Ahora nosotros podemos darnos cuenta la escalera descendente de nuestro Señor Jesucristo. Él era Dios. Y en lugar de quedarse como Dios, se hizo hombre. Ahora, imagínense usted, si Jesús hubiese tomado el cuerpo de Adán sin pecado, ya habría sido una humillación. Pero cuando Jesús nació, habían pasado 4,000 años y había habido 4,000 años de degeneración. La ley de la herencia, Él la asumió. El Señor Jesús no nació con el cuerpo de Adán. Imagínense ustedes si Jesús hubiera nacido con el cuerpo de Adán. Adán tenía casi 4 metros de altura. Habría llamado la atención, pero si usted lee en Isaías capítulo 53, Isaías lo compara al Señor Jesús como raíz de tierra seca. No hay parecer en él que sea atractivo, y dice, y lo miramos y lo despreciamos. Y si usted sigue leyendo el capítulo 53 de Isaías, dice que el Señor Jesús fue llevado como cordero al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por eso el Señor Jesús se compara con el cordero, porque el cordero es sumiso, es humilde, es manso. No nos gusta. Entonces, cuando nosotros fomentamos nuestros intereses personales y de pronto escuchamos que el Señor nos dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. No me gusta. Porque a mí me gusta gozar de la vida, me gusta darme placeres, darme satisfacciones personales. Y eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Lo que el Señor espera de nosotros es entrega, es sumisión, es servicio, es pensar en los demás antes de pensar en mí mismo. Cuando el Señor Jesús presentó la parábola de San Mateo capítulo 25, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus santos ángeles, se sentará como se sienta el pastor para separar las ovejas de los cabritos. Y entonces dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer. Estuve desnudo y me cubristeis. Y así el Señor va mencionando, y entonces aquellos le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué
¿Qué está presentando el Señor aquí? Está presentando una vida de servicio, una vida de ayuda a los demás. Pero cuando yo soy egoísta, cuando digo esta plata es mía, esto es mío, y nadie me lo va a quitar, no me gusta ser cristiano. El joven rico tenía muchas posesiones. Quería ser cristiano, pero no quería desprenderse de sus posesiones. Y la Biblia dice que él se fue triste, porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, despréndete de eso que te amarra al mundo, dalo a los pobres y sígueme. Mis queridos amigos, la complacencia personal, el orgullo personal, no me permite dar pasos hacia Cristo, sino más bien pasos hacia afuera. Y no estoy hablando de gente que no ha aceptado a Cristo, estoy hablando de aquellos que estamos supuestamente en el camino del Señor. Pero yo te pregunto, ¿has compartido con los necesitados? ¿Te has preocupado de aquellos que están en peor condición que tú? Esto es un asunto muy serio. Y nosotros necesitamos entender que Satanás nos hace sugerencias en nuestra mente, ¿no? Ese dinero es tuyo. Ese carro es tuyo. No metas gente ahí que te lo van a dañar. Pero tienes que entender que nosotros somos propiedad divina, que el Señor nos creó y luego el Señor nos compró y todo lo que somos y tenemos es del Señor. No hay nada que sea nuestro. Pero lo más importante es que nosotros, al hacer y vivir para Cristo, también vivimos para los demás. Y al hacer eso estamos haciendo la obra del Señor y estamos haciendo crecer el reino de Dios en esta tierra. Qué importante es que tú analices los pasos que estamos dando y si realmente estamos andando en la senda correcta que el Señor nos ha puesto. No es una senda pavimentada. El Señor Jesús dijo, la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. Es escabroso, pero lleva a la vida eterna. Yo quiero invitarte a orar este momento. Ora conmigo y pon tu vida en las manos del Señor. Ofrécele todo lo que eres y tienes. Y el Señor te bendecirá grandemente. Inclina tu rostro conmigo. Nuestro Padre, para nosotros es muy difícil entender estos aspectos de abnegación, de sacrificio, de sumisión, de humildad, porque por naturaleza somos orgullosos y egoístas. Pero tú puedes hacer, Señor, y quebrantar nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor, y darnos fortaleza y sabiduría para hacer tu voluntad. Y que nuestros pasos estén direccionados únicamente a honrarte y a glorificarte. Y que podamos ser una bendición para aquellos con los cuales también nos relacionamos. Gracias porque nos amas a pesar de lo que somos. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. El Señor espera que nosotros realmente sigamos su camino, que nosotros hagamos su voluntad y que podamos realmente hacerlo mejor para la gloria de Él. No es fácil porque hay que estar constantemente en guardia. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Eso es importante. Anhelo que Dios te bendiga muchísimo y que tu vida cristiana pueda ser victoriosa para la gloria del Señor. Presentado el programa
cada día con Dios. Dios colme su vida con las más ricas bendiciones.